Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mauricio Bota, ingeniero de aplicaciones de SolidWorks, y en este caso para hablar acerca del comando simplificar. Este comando es una herramienta que se emplea para simplificar piezas basándose en la comparación de tamaños o volúmenes entre las operaciones individuales y la pieza en su conjunto. Estas operaciones se comparan con un factor de simplificación definido por nosotros mismos y se seleccionan si están por debajo del umbral, suprimiendo las mismas. Podemos seleccionar distintas operaciones, como ya vamos a ver, como son operaciones de chaflanes, extrusiones, redondeos, taladros y revoluciones. Cuando se utiliza en el nivel de ensamblaje, las operaciones seleccionadas pueden suprimirse y utilizarse para crear y organizar nuevas operaciones simplificadas. Los temas que vamos a tratar a lo largo del video son los siguientes. Primero, vamos a hablar acerca del uso de configuraciones simplificadas, ya sea de piezas o de ensamblajes. ¿Para qué se utilizan? ¿Dónde se utilizan? Luego, vamos a hablar acerca de los distintos métodos que tenemos para crear configuraciones de ensamblajes simplificadas. A continuación, vamos a desarrollar y analizar en profundidad el comando simplificar, una herramienta que nos va a permitir a nosotros obtener configuraciones de ensamblajes simplificadas casi de forma automática. Comenzaremos hablando acerca del uso de configuraciones simplificadas. Vamos a ver para qué se utilizan. Las configuraciones simplificadas de ensamblajes tienen dos grandes usos. El primero de ellos es para la generación de layout de grandes conjuntos, la distribución de máquinas, por ejemplo, dentro de una fábrica. No es necesario, en este caso, tener cada una de las piezas con todos sus detalles constructivos. Podemos simplificar nuestros modelos a través de configuraciones simplificadas para utilizarlo en estos layouts. Hoy en día, estos layouts son conocidos como los gemelos digitales, que luego se utilizan para estudiar los distintos procesos de operación de una planta o de un conjunto de máquinas que trabajan una a continuación de otra. Otro caso de uso muy típico de las configuraciones simplificadas es cuando nosotros necesitamos realizar análisis por elementos finitos. Es muy común que nosotros, para analizar una pieza o un conjunto de piezas, hagamos una simplificación de la geometría, para que luego, a la hora de mallar nuestro modelo, la cantidad de nodos y de elementos que se generen sean menos y necesitemos menos recurso computacional para poder correr nuestro análisis. Ahora que conocemos los distintos usos que podemos darle a un ensamblaje simplificado, vamos a ver cómo generarlo. Un método es utilizar la supresión de componentes. La supresión de componente elimina los componentes de los subensamblajes y del ensamblaje de nivel superior tratándolos como si no existieran. Debido a que los componentes suprimidos no se cargan en memoria, esto aumenta considerablemente la velocidad de trabajo del ensamblaje. Debemos tener en cuenta que la supresión de un componente en un conjunto también suprime las relaciones de posición asociadas a dichos componentes. Una gran ventaja de este método es que aumenta el rendimiento de los ensamblajes grandes. Una desventaja que puede tener este método es que es mucho menos automatizado, ya que generalmente nosotros tenemos que suprimir pieza a pieza. Como podemos ver en el ejemplo de la izquierda, tenemos un ensamblaje que no tiene ningún componente suprimido. En este caso, los 18 componentes que forman parte del ensamblaje son cargados en memoria. A la derecha tenemos un conjunto simplificado. Podemos observar que solamente tenemos solucionado 8 componentes y que nosotros hemos suprimido 10 de estos componentes. Por lo tanto, el conjunto de la derecha presentará mucho mejor rendimiento a la hora de trabajar con SolidWorks y los tiempos de apertura del mismo también mejorarán considerablemente. Estos son dos conjuntos chiquitos,
pero pensemos en conjuntos cerca de las 30.000 piezas. No es lo mismo tener una máquina con sus 30.000 componentes cargados en memoria que tener esa misma máquina simplificada y solamente con 10 o 15.000 componentes cargados en memoria. Generalmente lo que se eliminan son todos los componentes comerciales, tuerca, tornillos, rodamientos, que no hacen a la máquina en sí para una visualización general de tipo layout o de tipo gemelo digital. Otro método que tenemos para obtener configuraciones simplificadas de ensamblajes es el método de la simplificación de componentes. Este método crea una configuración simplificada en cada uno de los componentes y luego el ensamblaje general lee cada una de esas configuraciones para obtener un ensamblaje simplificado. Con este método, a diferencia del anterior, no se suprimen por completo los componentes de un ensamblaje, sino que se activa una configuración simplificada de este componente, donde generalmente se eliminan operaciones como chaflanes, redondeos, perforaciones, que no hacen a la visualización del componente en un conjunto grande. Aquí podemos observar dos ejemplos. El ejemplo de la izquierda es el modelo original, donde todas las piezas están con sus detalles de fabricación, como pueden ser chaflanes, redondeos o algunos cortes. En el modelo de la derecha podemos ver la configuración del ensamblaje simplificado, donde se eliminan operaciones como chaflanes, redondeos o algunos cortes. Ahora que conocemos ambas técnicas de simplificación, también podemos plantear una técnica de simplificación híbrida. Por un lado, suprimir aquellos componentes que no sean de importancia y por otro lado, simplificar componentes que no puedan ser suprimidos en su totalidad en un ensamblaje. De esta forma, vamos a combinar ambas técnicas para obtener un ensamblaje simplificado y que nos va a permitir a nosotros trabajar consumiendo mucho menos recursos computacionales. A continuación, vamos a ver ahora cómo utilizar con un ejemplo el comando simplificar. Vamos a aprender a encontrar el comando simplificar y dónde se activa para su uso, las distintas opciones que tenemos para utilizar el comando simplificar y dónde podemos almacenar las configuraciones simplificadas que este comando genera cuando trabajamos con un conjunto o con una pieza. Para explicar el funcionamiento del comando simplificar, vamos a trabajar con el ensamblaje que vemos en pantalla. Antes de comenzar a utilizar el comando simplificar, me gustaría utilizar la herramienta visualización de ensamblajes para determinar la cantidad de triángulos gráficos que se necesitan para describir al componente de forma completa. Al finalizar la simplificación, vamos a comparar los dos estados, el estado inicial con el estado simplificado, para ver los porcentajes de reducción de los triángulos gráficos que necesitamos en un modelo y en otro. Para ello vamos a venir a la pestaña Calcular del administrador de comandos y seleccionar la opción Visualización de ensamblajes. Vamos a configurar nuestra columna para que la columna nos muestre la cantidad de triángulos gráficos de cada una de las piezas. Como podemos observar, cada una de las piezas tiene una cantidad de triángulos gráficos necesarias para describir la misma. Vamos a observar qué ocurre cuando nosotros simplifiquemos nuestro modelo. Podemos observar la cantidad de triángulos gráficos que se utilizan para describir la batería, el brazo, el codo y cada una de las piezas que forman parte del ensamblaje. El modelo mostrado en pantalla es el modelo que vamos a utilizar para entender cómo trabaja la herramienta simplificar. Antes de utilizar esta herramienta, realizaremos una visualización de ensamblajes para conocer la cantidad de triángulos gráficos que se necesitan para representar cada una de las piezas de este conjunto.
Para ello, iremos a la pestaña Calcular del administrador de comandos y activaremos Visualización de ensamblajes. Como vemos, el Property Manager de la herramienta aparece. A la izquierda se muestran los nombres de cada una de las piezas que componen nuestro conjunto. En la columna principal vamos a setear a SolidWorks para que nos muestre la cantidad de triángulos gráficos de cada una de las piezas que forman parte de nuestro conjunto. Como podemos observar, también podemos organizar para que los triángulos gráficos sean mostrados de mayor a menor y luego nos facilite la comparación al finalizar el proceso de simplificación. Para activar el comando simplificar debemos venir a Herramientas, buscar modificar y seleccionar simplificar. Si al comando lo vamos a utilizar muchas veces, podemos venir también a la barra de búsquedas de SolidWorks, activar la búsqueda por comandos y escribir simplificar. Como observamos, el comando simplificar aparece. Podemos seleccionarlo y colocarlo en la barra de herramientas en la que nosotros deseamos ubicarlo. De esta forma vamos a tener un acceso rápido al mismo cada vez que lo necesitemos. A continuación hacemos clic en simplificar. Como vemos, al activar la herramienta simplificar, la misma se ubica como una nueva pestaña del panel de tareas. El próximo paso será entender cada uno de los parámetros que debemos configurar para obtener la simplificación deseada. Como dijimos en la introducción al video, la herramienta simplificar va a generar configuraciones simplificadas de piezas o de ensamblajes, suprimiendo algunas operaciones por comparación de volumen. Las operaciones que tenemos disponibles para ser simplificadas son las siguientes: redondeos, chaflanes, taladros, extrusiones y revoluciones. Si tenemos permitido la simplificación de cualquiera de ellas, podemos activar la opción todo y se van a seleccionar todas. De lo contrario, podemos ir simplificando cada una de ellas de a una. Algunas aclaraciones que podemos hacer respecto a las operaciones son las siguientes. Son aceptados todo tipo de redondeo, excepto los redondeos de caras que utilizan la opción de parámetro de línea de retención o los redondeos redondos completos, los cuales no se analizan. Respecto a taladro, se reconocen tanto los taladros sencillos como los taladros del asistente para taladro. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de operaciones, hacemos referencia a operaciones de piezas. Las operaciones del ensamblaje no se encuentran con la utilidad simplificar. El siguiente parámetro a considerar es el de factor de simplificación. Es un factor que se va a utilizar para determinar el volumen respecto al cual se va a comparar el volumen o el parámetro de la operación a eliminar. El factor simplificación puede adoptar como tamaño máximo un valor de 1. A continuación, vamos a ver cómo impacta este factor de acuerdo a si nosotros seleccionamos un método de simplificación basado en parámetro de operación o basado en volumen. Si utilizamos la opción parámetro de operación, se identifica la operación a simplificar bajo la siguiente condición, la cual se muestra en la fórmula aquí mostrada. SolidWorks lo que hace es lo siguiente: si P, que es un parámetro de una operación, como por ejemplo puede ser el radio de un redondeo, es menor a la raíz cúbica del volumen mínimo del sólido al que está asociada esa operación por el factor de simplificación, entonces lo que hace es suprime la operación. Si en lugar de parámetro de operación utilizamos basado en volumen, el criterio que se utiliza para simplificar la operación es el siguiente. Si el volumen de la operación es menor
al volumen de la pieza o ensamblaje por el factor de simplificación, entonces SolidWorks lo que hace es suprimir esa operación. La fórmula o condición que se utiliza es la siguiente. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar la opción parámetro de operación. Si estamos trabajando en un ensamblaje, también podemos activar ignorar operaciones que afectan a relaciones de posición de ensamblaje. De esta forma, si alguna de las opciones elegidas de arriba dice que una operación debe ser suprimida, pero una entidad de esta operación, como una cara, una arista o un vértice, es utilizado para generar una relación de posición en el conjunto, se omite la supresión de la misma. En nuestro caso, vamos a activar. Luego hacemos clic en Buscar ahora. SolidWorks comienza a examinar cada una de las piezas que forman parte de nuestro conjunto y empieza a determinar qué operaciones pueden ser simplificadas y así suprimidas. Una vez que todas las operaciones son identificadas, podemos hacer clic con el derecho arriba para suprimirlas de a una de forma manual. Otra alternativa, que es la más común, es seleccionar la opción Todo para que se suprima todo y luego hacer clic en Suprimir. Antes de eso, vamos a decirle a SolidWorks dónde nosotros vamos a querer que se almacene esta simplificación. Si lo dejamos por defecto, las mismas se van a almacenar en las configuraciones default o predeterminada de cada una de las piezas. En nuestro caso, vamos a decirle a SolidWorks que para cada una de las piezas y para el ensamblaje, cree una configuración derivada y la llame con el nombre de simplificado. A continuación, hacemos clic en Suprimir. Al cartel que aparece, le decimos que sí, y SolidWorks comienza a trabajar y a suprimir cada una de las operaciones que antes encontró. En cada una de las piezas va a crear una configuración derivada llamado simplificado y la misma configuración va a ser creada en el conjunto. Una vez finalizada la simplificación, cerramos la ventana del comando simplificar. Si venimos al Configuration Manager, podemos observar que ahora tenemos la configuración por defecto y una configuración derivada llamado simplificado. Con un simple doble clic arriba de cada una de las configuraciones podemos activar una u otra. También podemos observar que si seleccionamos una de las piezas que forman parte del conjunto, la misma va a tener, siempre y cuando se hayan simplificado operaciones en esta, una segunda configuración derivada, también llamada simplificado. Podemos observar que al tener la configuración simplificado activo, muchas de las operaciones en el árbol están suprimidas. Ahora podemos volver a activar la herramienta de visualización de ensamblaje y nuevamente podemos ver cómo han quedado configurados la cantidad de triángulos gráficos de cada una de las piezas. En la siguiente diapositiva vamos a tener una comparación para ver cómo cambió cada una de ellas. En la siguiente diapositiva podemos ver una comparativa entre la cantidad de triángulos gráficos para cada uno de los componentes del modelo original respecto a los mismos componentes del modelo simplificado. Podemos observar que en el caso de la batería teníamos 3.580 triángulos de gráfico y con el modelo simplificado hemos reducido esa cantidad a 2.488. Lo mismo pasa en la pieza base, donde partimos de 2.336 triángulos y finalizamos con 1.598, una reducción cercana casi al 30%. Aquí hemos finalizado con el comando simplificar. A lo largo del video hemos repasado el uso de las configuraciones simplificadas,
para qué se utilizan y los distintos métodos que tenemos para generarlas. Y luego hemos profundizado el comando simplificar para ver cómo de forma automática, rápida y sencilla podemos obtener la configuración simplificada de una pieza o de un conjunto. Espero que el video sea de su utilidad. Muchas gracias por mirar.